Fernando se miró al espejo, los ojos inyectados en sangre por las horas extras que había trabajado y las bolsas oscuras bajo ellos. No era una imagen de éxito. A sus 38 años debería sentir la estabilidad de una vida adulta, pero en su lugar, la asfixiante ansiedad por el dinero era su única compañera. Cada fin de mes era una batalla perdida, una carrera frenética por cubrir deudas que se acumulaban tan rápido como su salario se evaporaba. No era que ganara mal. El problema era que su vida era un constante pago y juego, y su sueldo no era un medio para construir, sino un combustible para una existencia de placeres instantáneos. Viajes de fin de semana, conciertos, los estrenos de cine más esperados, restaurantes caros que le daban una efímera sensación de éxito. La vida, para él, era una suma de experiencias, pero nunca se detenía a pensar en lo que esas experiencias le costaban a largo plazo. Esta vez, el agotamiento era diferente. No era solo físico, era un agotamiento del alma. Llevaba 3 meses encadenando turnos dobles, sacrificando los fines de semana y las noches con la esperanza de poner sus finanzas en orden. Pero el ciclo era vicioso. Ganaba más, gastaba más. La tentación de premiarse por el esfuerzo era demasiado fuerte. Y ahora, con el alquiler y la tarjeta de crédito a punto de estallar, no le quedaba más remedio que tragar su orgullo. Con el estómago revuelto se dirigió a la oficina de su jefe, el señor Elías. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada penetrante que parecía ver a través de las excusas. Fernando llamó a la puerta con una mano temblorosa. «Adelante, Fernando», dijo el señor Elías sin levantar la vista de sus documentos. Fernando entró, cerró la puerta a sus espaldas y sintió el nudo en la garganta. El silencio de la oficina era abrumador. «Señor, necesito hablar con usted», empezó, su voz más baja de lo que esperaba. El señor Elías levantó la vista y lo invitó a sentarse. Su rostro era una máscara de calma. «Se trata de un aumento de sueldo, señor», soltó Fernando de golpe, sintiendo el rubor en sus mejillas. Estoy pasando por un momento difícil. Mis gastos han subido, y por mucho que trabaje horas extra, no me alcanza». El señor Elías se recostó en su silla, entrelazando las manos sobre el escritorio. Su mirada era de genuina compasión, pero también de una severidad que Fernando no había visto antes. «Fernando, te aprecio. Has sido un empleado leal durante mucho tiempo», comenzó. «Pero no puedo darte un aumento». La decepción fue un golpe físico. Fernando sintió que el aire le faltaba. «¿Por qué no? He trabajado más que nadie en los últimos meses. He demostrado mi compromiso», dijo, la voz cargada de frustración. «Es cierto, eres un buen trabajador. Llegas temprano, haces lo que se te pide. Pero dime una cosa, Fernando. En los 8 años que llevas aquí, ¿qué has hecho que no sea lo que ya sabías hacer el primer día?» La pregunta lo dejó sin palabras. Abrió la boca para responder, pero no encontró nada que decir. Su trabajo era rutinario, el mismo desde que entró a la empresa. ¿Puedes manejar el nuevo software de gestión de proyectos que compramos? ¿Sabes algo de análisis de datos para optimizar nuestros procesos? ¿Podrías, por ejemplo, asumir la responsabilidad del inventario de manera más eficiente? Fernando, tu valor para la empresa hoy es exactamente el mismo que el día en que llegaste. No has añadido nada a tu arsenal de habilidades. Las palabras del señor Elías eran como puñales, pero no por malicia, sino por la verdad que contenían. «¿Qué esperas que haga, señor? Me gasto hasta el último céntimo para poder vivir. No tengo dinero para estudiar ni para pagar cursos». El señor Elías se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo más suave, más seria. «Fernando, ahí está el problema. Me has dicho que usas tu salario para vivir la vida al máximo. ¿Vivir la vida es luchar cada mes para no quedarte en la calle? ¿Vivir la vida es acumular deudas que te quitan el sueño? Has gastado miles de dólares en entretenimiento, en viajes que duran una semana, en conciertos que olvidas al día siguiente. ¿Cuánto has invertido en el activo más valioso que tienes? En ti mismo». El silencio se cernió sobre la oficina, denso y pesado.
Fernando sintió un frío recorrerle la espalda. Nunca lo había visto de esa manera. El señor Elías continuó, su voz un murmullo firme. Piensa en esto. Hay un límite para las horas que puedes trabajar, y llegará un día en que tu cuerpo ya no pueda más. Cuando tengas 50 o 60 años, ¿podrás seguir haciendo este trabajo? Quizás no. Y si no sabes hacer nada más, ¿quién te va a dar un empleo? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Tienes que dejar de pensar en el salario como algo que usas para sobrevivir y empezar a verlo como capital para construir algo. El señor Elías se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando el ajetreo de la ciudad. La verdadera enseñanza, Fernando, es esta. Invierte en ti mismo, en tu educación y en tus habilidades para volverte más valioso en el mercado laboral y, por lo tanto, aumentar tu potencial de ingresos. Un aumento no se gana con súplicas, se gana creando valor. Un hombre con una sola habilidad vale un sueldo. Un hombre con 5 habilidades vale mucho más. Y no tienes que trabajar el doble de horas, tu valor por hora aumenta. Un aumento no es algo que se te da, es algo que te mereces. Te mereces más, pero debes construir el camino para llegar a ello. Aprende algo nuevo. Una certificación, un idioma, una habilidad técnica. El conocimiento es la única cosa que, una vez que la tienes, nadie te la puede quitar, y su valor solo crece con el tiempo. Fernando salió de la oficina de su jefe con una mezcla de vergüenza y una extraña sensación de liberación. Las palabras del señor Elías resonaban en su cabeza como un eco, como una verdad que siempre había estado frente a él, pero que se había negado a ver. El entretenimiento, los placeres fugaces, no eran el problema en sí mismos. El problema era que había permitido que su vida se definiera por ellos, sin dejar espacio para la inversión en el futuro, en él mismo. Esa noche, en lugar de encender la televisión o buscar boletos para un concierto, se sentó en su mesa de comedor con una hoja de papel y un bolígrafo. Por primera vez en años, analizó sus gastos. Los números eran crudos, brutales. Una fortuna gastada en cosas que ya no recordaba. Luego, investigó. Buscó cursos en línea, talleres de habilidades de gestión, certificaciones en su área. La administración de proyectos le llamó la atención. Era algo que le daría herramientas para ser más eficiente en su trabajo actual y le abriría puertas a nuevos roles. Era caro, pero no tanto como todos esos viajes que había hecho. Decidió que era un sacrificio necesario. Las primeras semanas fueron un infierno. La abstinencia de su vida de ocio era palpable. Sus amigos lo llamaban para salir, y él tenía que negarse. «Estoy ocupado», decía, pero en el fondo se sentía solo. Estudiar después de una larga jornada de trabajo era agotador. Sus ojos pesaban, su mente se nublaba. Hubo noches en las que estuvo a punto de rendirse, de cerrar los libros y volver a su zona de confort, pero las palabras del señor Elías resonaban en su mente. Llegará un día en que tu cuerpo ya no pueda más. La visión de un futuro en el que no pudiera trabajar lo aterrorizaba lo suficiente como para seguir adelante. Poco a poco, el infierno se convirtió en un hábito. Los conceptos que aprendía en los cursos empezaron a aplicarse a su trabajo diario. Se ofreció como voluntario para organizar un pequeño proyecto, usando las técnicas de administración que había aprendido. Su jefe notó el cambio. La proactividad, la eficiencia, las nuevas ideas. Ya no era solo el empleado que hacía su trabajo, era el empleado que mejoraba su trabajo. Un año después, la transformación de Fernando era asombrosa. Físicamente, tenía más energía. Mentalmente, era más claro y más seguro de sí mismo. En una reunión, su jefe le pidió que se quedara. El corazón de Fernando se aceleró. ¿Qué iba a decirle? Otro regaño. «Fernando», empezó el señor Elías con una sonrisa genuina. «He seguido tu progreso. Has demostrado una iniciativa y un crecimiento profesional que me han impresionado. Y no solo a mí. He hablado con la gerencia. Hemos creado un nuevo puesto, coordinador de proyectos, para ayudar a optimizar la carga de trabajo del equipo. Queremos ofrecértelo a ti».
Las palabras se le atragantaron. Fernando sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de pura emoción. «El salario vendrá con un aumento considerable», continuó el señor Elías, «y la carga de trabajo será más estratégica, no solo manual. Tendrás más responsabilidad, pero también más libertad». Fernando se puso de pie. Su voz temblaba. «Señor, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo el señor Elías. «Solo mira lo que has logrado. No es porque te haya regalado algo, es porque invertiste en ti mismo. Te ganaste esto. Te hiciste más valioso para la empresa. Te hiciste más valioso para ti mismo». Meses después, Fernando se sentó en su sala, observando su nuevo y espacioso apartamento. Ya no vivía al día. Su nuevo salario era más que suficiente para cubrir sus necesidades. Había logrado un equilibrio. Todavía salía, iba al cine. Incluso había planeado unas vacaciones bien merecidas. Pero ahora, una parte de sus ingresos iba a un fondo de ahorro para su jubilación y otra a una cuenta de inversión para su educación continua. Se había matriculado en un curso de liderazgo y estaba aprendiendo un segundo idioma. Ya no trabajaba horas extras, pero ganaba más que cuando lo hacía. Había invertido en su mente, y su mente le estaba devolviendo la inversión con creces. Se miró las manos. Ya no estaban agotadas. No se sentía vacío. La verdadera vida no era la suma de los placeres fugaces, sino la suma de las bases sólidas que construías para ti mismo. La inversión más valiosa no estaba en los bienes materiales o las experiencias pasajeras, sino en el único activo que duraría para siempre, él mismo. Y por fin lo había entendido.